El SIDA es una de las enfermedades más devastadoras de la historia de la humanidad y su causa, el VIH, ha sido responsable de más de 35,3 millones de infecciones según la Organización Mundial de la Salud. Un grupo de científicos europeos en el que participa un investigador de la Universidad de Vigo han confirmado en un estudio publicado en la revista Science el origen concreto de uno de los tipos de inmunodeficiencia humana, el VIH-1. Los investigadores analizaron una amplia colección de secuencias genéticas de los virus del VIH-1 del grupo M, de tal forma parte la mayoría de los infectados. Mediante la combinación de estos análisis con datos espaciales y epidemiológicos, han probado que la pandemia de esta variante del virus se originó a principios de 1920, en Kinshasa, actual capital de la República Democrática del Congo, y se expandió por el resto del mundo a partir de los años 60. Según Oliver Pibus, profesor del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford y autor principal del artículo, agrega: parece que una combinación de factores en Kinshasa a principios del siglo XX creó una tormenta perfecta que proporcionó la aparición del VIH. Pues la tormenta perfecta fue el resultado de la combinación de varios factores que tienen que ver con el comportamiento de las poblaciones en las colonias africanas, la ampliación de las redes de transporte, los cambios en la atención sanitaria y el aumento de la promiscuidad sexual. Entre 1920 y 1960, el aumento de infecciones de los grupos M y O del VIH eran similares, pero después de 1960, mientras que las del grupo O se mantuvieron confinadas en el centro de África, el grupo M se triplicó y se extendió. Las redes comerciales de intercambio de marfil y de carne unían las regiones rurales y urbanas del norte y sur de la República Democrática del Congo, con núcleos importantes en la población de Brazzaville y Moyombe. El aumento de las actividades comerciales trajo consigo un importante flujo de trabajadores masculinos en el puerto y redes ferroviarias, y con la llegada de nuevos hombres aumentó el mercado de la prostitución. Los datos indican que la expansión del virus se debe a cuestiones demográficas. El grupo M del VIH-1 viene concretamente de los chimpancés del sur de Camerún, pero hay tipos de SIDA menos frecuentes que proceden de gorilas y otros primates. Podemos aprender de aquí cómo se conduce la expansión de un virus, cómo durante 40 años está latente con vida en una población, y cómo por un cambio social en el comportamiento de un grupo, en este caso el comercio del sexo, el virus se triplica. Las investigaciones sugieren datos importantes. Descartemos que la expansión se deba a un cambio genético, como por ejemplo hay otros virus como el de la gripe, que sí se propagan por un cambio genético, explica el científico de la Universidad de Vigo. Para los científicos es importante reconocer que existen distintos mecanismos por los que un virus puede extenderse por todo el planeta. Pueden ser factores intrínsecos como el del propio virus o también pueden ser factores extrínsecos, es decir, de la población humana. Pero, ¿fue allí donde verdaderamente nació el SIDA? Desde inicios de la década de los 80 se empezó una gran polémica a nivel mundial acerca de una extraña enfermedad, el SIDA. Cuando el profesor Jacob Segal, antiguo director del Instituto Biológico de Berlín, inició sus investigaciones sobre el SIDA, no podía imaginar que sus trabajos le conducirían a abrir la puerta de una de las páginas más vergonzosas de la historia secreta de nuestro tiempo. Sus primeras sospechas comenzaron a aflorar cuando descubrió la increíble semejanza del VIH virus causante de la enfermedad y otras dos especies víricas. El BISNA, una patología cerebral de ganado ovino que no se contagia al ser humano, y el HTLV1, una forma de leucemia que ataca a las células T raramente fatal. Las grandes similitudes con estas dos especies virales podrían detonar una gran explosión de incógnitas para los investigadores, que para este entonces lidiaban con una enfermedad que mataba a muchos niños y mujeres embarazadas en África y a homosexuales. Incluso, en la década de los 80, muchos famosos murieron a causa de ese virus, así como el cantante de la banda Queen, Freddie Mercury, y el escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov. Algunas investigaciones y rumores civiles determinaron que en los años 70 se estaban haciendo experimentos en el Cuerpo de Investigación Médica del Ejército estadounidense Fort Detrick. Estas declaraciones afirman que en este centro se realizaba algún tipo de armamento utilizando elementos biológicos. Pero, ¿será que allí nació el SIDA? En 1948, entre las ruinas de lo que fue un día el arrogante Tercer Reich, un oficial de inteligencia estadounidense llamado Henry Kissinger y un grupo más de reclutados donde se pueden acreditar a criminales nazis muy reconocidos, empezaron a crear ideas acerca de armas con microorganismos. A inicios de los 70, a finales de los 60, cuando Nixon ascendió a la presidencia en su primer periodo y gracias a la ayuda de Kissinger, se aprobó la decisión de implementar armas biológicas y eliminar las nucleares.
El proyecto secreto se llevó a cabo en la base militar del Fort Detrick, en Maryland, Estados Unidos, en el laboratorio P4, lugar donde fue desarrollado y perfeccionado. Fort Detrick ha sido el centro del programa de armas biológicas de los Estados Unidos entre 1943 hasta el presente, heredando a la vez toda la base de datos acerca de armas biológicas de la Alemania nazi, creando una oficina para este propósito, el Instituto de Enfermedades Infecciosas del Ejército. Fue entonces, en 1969, donde se destinó una partida presupuestaria de $10 millones a nombre del Dr. MacArthur para un proyecto que utilizaría microorganismos capaces de hacer débiles a los seres humanos, incapacitando su sistema inmunológico. Puede que el sistema haya sido muy barato y este proyecto solo haya durado 10 años y el aporte del doctor fue casi irrelevante, pero estamos seguros de que allí se quedó algo muy terrible. En 1975, el lugar del Centro de Investigaciones sobre Armamento Biológico de Fort Detrick, Maryland, y el área de virología pasó a ser el Centro Frederick de Investigaciones sobre el Cáncer. Entre los científicos genetistas, virólogos y expertos en biología celular del Pentágono, líderes del proyecto estaban los doctores Duesberg y Robert Charles Gard, quien ganó misteriosa fama a investigar el virus del VIH. Dentro de esta iniciativa de la implementación de una nueva arma, se citó finalmente el proyecto MK Naomi. Para ello debía completarse la primera fase de fabricación en el laboratorio del virus del Visna, que se detectó por primera vez en ovejas irlandesas, que fueron infectadas a propósito como experimentación. Es declarar que el virus del Visna fue creado inicialmente por la Alemania nazi y mejorado luego por SBCP del NSI. Posteriormente se procedería a la fase 2, que consistía precisamente en la fabricación del virus como un biproducto, una hibridación de dos virus, el virus fabricado Visna ovino y el virus linfotópico HTLV1 humano. De esta forma, el virus resultante BHI1 tendría 90% del ARN del Visna y 10% del HTLV1. El doctor Robert Gallo, quien curiosamente descubrió en 1984 el virus del VIH-Sida, aportó con la teoría del virus, que fue una mutación genética del STLV3, que se encontraba en una especie de simios de África y que se propagó hacia la especie humana gracias a que algunos cazadores consumían carne de simio infectado. Pues esto podría ser una gran acusación hacia sí mismo del doctor Robert Gallo. Pues bien, el virus del VIH nunca ha sido fotografiado ni aislado, pero ¿qué pasa con el virus del Visna y el HTLV1? El virus del Maedi-Visna BMV, un lentivirus, infecta a sus huéspedes de por vida. Aunque la mayoría de las infecciones son asintomáticas, una minoría de los animales desarrollan síndromes progresivos y sin tratamientos de la enfermedad. La Maedi-Visna ocurre debido a la infección por el virus Maedi-Visna, miembro del gen del lentivirus de la familia Retroviridae. Este virus se integra al ADN de los leucocitos, de los animales infectados que se convierten en portadores crónicos. En los ovinos circulan varias cepas genéticamente distintas. La partícula vírica, aislada por primera vez en el año de 1957 por Sigurdsson, es esférica, consta de una estructura única de 3 capas y aloja en su interior 2 moléculas iguales de ARN monocatenario. El complejo genoma-núcleo-proteína que se encuentra en la región central del virus se rodea de una cápside troncónica, la cual a su vez se ve recubierta por una envoltura derivada de la célula hospedera. El periodo de incubación del Maedi generalmente es más de 2 años. Los signos clínicos habitualmente se desarrollan a partir del año 3. Visna generalmente comienza de forma insidiosa, con signos neurológicos sutiles como debilidad en las extremidades posteriores, temblor en los labios o una inclinación de la cabeza, acompañada por pérdida de la condición. Los síntomas avanzan de forma gradual hasta que hacen ataxia, falta de coordinación, temblores musculares, paresia y paraplegia. También se puede observar otros signos neurológicos como raras instancias de ceguera. La evolución clínica puede durar hasta 1 año, hasta que los animales finalmente mueran. En cuanto al virus del HTLV1, es un virus linfotrófico de células T humana que está considerado como Retroviridae. Se denomina retrovirus porque una parte de su ciclo vital revierte los procesos normales de la transcripción de ADN a ARN. La leucemia o linfoma de células T adulta es causante de este virus. La leucemia de las células T adulta se inicia 20 a 40 años después de la infección por el HTLV1 y ocurre solo en una mínima proporción de los infectados.
La mayoría de los sujetos tiene entre 30 y 50 años, y las lesiones óseas, la hipercalcemia y la linfodenopatía son manifestaciones comunes y en ocasiones se observan infiltrados de células leucémicas en la piel. Los enfermos experimentan inmunosupresión y suelen padecer de infecciones oportunistas. La mayoría muere al año siguiente del inicio de la enfermedad, pero algunos sufren un cruce crónico de la misma que se asemeja a un linfoma. En el año 1988 fue aislado por primera vez el virus del HTLV1 en pacientes con la infección. Por lo tanto, podemos deducir que este virus es existente. El HTLV1 y el VISMA contienen grandes semejanzas en cuanto a la sintomología, el tiempo de incubación y la no temprana apariencia de la enfermedad. Características también que son innatas del virus del VIH, por lo cual puede ser una recombinación genética de los dos virus antes mencionados. Quizá el Dr. Gallo en 1984 pudo darnos una pista equívoca del aislamiento del virus del VIH para despistar la existencia del mismo. También al virus solo se le atribuye ser el agente etiológico del proceso patológico del SIDA, puntos clave que afirman la existencia del virus. Robert Koch fue un bacteriólogo alemán que ha pasado la historia por aislar el microorganismo responsable de la tuberculosis. Él nos dejó ciertos postulados que pueden hacer más factible la creencia de la existencia del virus. Postulado número 1. El microorganismo debe estar presente en todos los individuos con la misma enfermedad, la asociación pandémica. La asociación entre la exposición al VIH se ha visto en gran cantidad de los estudios y en el 95% de pacientes con SIDA de todo el mundo se ha encontrado el virus del VIH, o bien anticuerpos contra el virus. Desde que se analiza la sangre de los donantes y se retira aquella que está infectada con el virus del VIH, el SIDA ha desaparecido como enfermedad entre los hemofílicos y los receptores de transfusiones. La manifestación más clara del SIDA es un descenso del número de linfocitos CD4 que pone al paciente en serio compromiso inmunológico y que puede traducirse en infecciones oportunistas por parte de otros microorganismos. Segundo postulado. El microorganismo debe ser recuperado del individuo enfermo y debe de poder ser aislado y cultivado en medios de cultivo. El aislamiento del VIH se ha realizado en múltiples ocasiones. El virus ha sido replicado en cultivos celulares de linfocitos T humanos y macrófagos y ciertas líneas celulares inmortales desarrolladas para la propagación del virus in vitro. El genoma del VIH ha sido aislado, secuenciado y en estos momentos hay en los bancos de datos de miles de secuencias de diferentes cepas de VIH aisladas de pacientes de SIDA. El VIH ha sido purificado de ganglios, monocitos y linfocitos circundantes en sangre o de plasma sanguíneo. Tercer postulado. El microorganismo procedente de este cultivo debe causar la misma enfermedad, cuando se le inocula a otro huésped o animal de experimentación, transmisión de la patogénesis del VIH a otros humanos o animales de experimentación. Se ha hecho el seguimiento a 3 trabajadores de laboratorio que fueron infectados con el virus del VIH. Ninguno de ellos entraba en los pretendidos grupos de riesgo, no eran homosexuales, ni recibieron una transfusión, ni eran drogadictos. Uno de los técnicos fue identificado como serotipo en un examen de rutina efectuado a todo el personal del laboratorio, mientras que los otros 2 sufrieron una exposición accidental demostrable. Uno se pinchó con una aguja contaminada y el otro fue contaminado en la cara y en la mucosa mientras manipulaba una centrífuga con muestras que poseían el virus. Algunas cepas de ratón tienen bloqueada la correcta diferenciación de los linfocitos B y T mediante una mutación llamada SCDI. Cuando se implanta en estos ratones tejidos fetales linfoide humanos, estos ratones son capaces de producir linfocitos T humanos y mantienen respuestas inmunológicas similares a las humanas durante 6 meses. Cuando se infecta a estos ratones con VIH, se puede observar que ésta progresa con la destrucción de los linfocitos CD4. Cuarto postulado. El individuo experimentalmente infectado debe contener el microorganismo inoculado, aislamiento del VIH en individuos preinfectados. En el caso del chimpancé infectado con virus de VIH, tras el aislamiento de los virus y secuenciación de genoma mostrando que se había producido una recombinación entre 2 de las cepas del virus empleadas, demostrando de nuevo que la patología presenciada era consecuencia de los virus introducidos. El virus con el que se inició la infección puede volver a ser aislado y mediante análisis filogenético se ha mostrado su procedencia. Este mismo criterio ha sido empleado en diversos juicios, donde se ha demostrado la procedencia de una infección, como por ejemplo en el caso del dentista David Asser de Florida, que infectó a Kimberly Bergaris en 1986. Todo ello lleva a la afirmación que el cuarto postulado también se ha cumplido para el VIH.